Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. La muerte de Luz Raquel Padilla conmocionó a México. La mujer de 35 años falleció tras sufrir graves quemaduras y cuyo caso sigue en investigación. Esto que en un principio se recibió información de parte de los medios mexicanos que Luz Raquel murió después de que un grupo de personas le rociaran alcohol y le prendieran fuego en un parque cerca de su casa, en el estado de Jalisco. Luz Raquel había realizado denuncias previas a las amenazas hechas que, según ella, le habían dejado sus vecinos en las escaleras del edificio en el que ella vivía. Días después que la mujer murió, la Fiscalía Estatal mostró evidencia de que Luz Raquel había comprado 2 botellas de alcohol y un encendedor que fueron hallados en el sitio del incidente en el que sufrió las quemaduras, el 16 de julio del 2022. También revelaron que en 2 momentos previos, en mayo y junio, Luz habría saboteado a un vecino con el que tenía conflicto en el edificio de departamentos en el que ambos vivían. El vecino, identificado como Sergio Ismael, fue detenido por una denuncia de amenazas que Luz había realizado. La Fiscalía comunicó que luego de analizar las escrituras de este vecino y de Luz Raquel, los expertos en grafología concluyeron que las pintadas amenazantes del edificio contra la mujer fueron hechas por ella misma. Se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico. El fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, aseguró que su dependencia continuará con la investigación tras haber recabado hasta el momento más de 200 entrevistas, más de 250 horas de análisis de videos y archivos digitales, así como la revisión de más de 40 puntos de cámara situadas en el lugar de los hechos y alrededores. Luz Raquel Padilla vivía en Zapopan, en las afueras de la ciudad de Guadalajara, junto a su madre y su hijo Bruno, de 11 años, quien tiene autismo severo y epilepsia refractaria de difícil control. La mujer se dedicaba a cuidar a tiempo completo a su hijo, quien llegaba a presentar crisis ruidosas que causaban molestia a los vecinos. La mala relación escaló a denuncias ante las autoridades entre ambas partes. Los vecinos llevaron a una relación particularmente complicada entre Padilla y los vecinos de Sergio Ismael, los padres de estos, quienes vivían en el mismo departamento. Ya habían presentado 2 denuncias en contra de la mujer. En una comparecencia el 26 de julio, el fiscal de Jalisco ofreció nuevos detalles y en una cronología anterior a la muerte de Padilla, si bien aseguró que las evidencias presentadas no adelantaban conclusiones sobre lo ocurrido. Todas estas informaciones no tienen ninguna otra finalidad más que arribar a la verdad de los hechos. La intención jamás es victimizar
victimizar, ni revictimizar, ni mucho menos criminalizar a alguien, ni a Luz Raquel. Y obviamente también a la persona que está detenida tiene derecho, dijo el fiscal. Según la información revelada entonces por la Fiscalía Estatal de 5 de mayo, ocurrió un altercado entre ambas partes, que fue denunciado por Padilla ante la fiscal como amenazas por parte de Sergio Ismael. El día 8, Padilla movió una cámara de seguridad que había colocado su vecino en la entrada de su apartamento. Luego de aparecieron las amenazas de muerte pintadas en las paredes del edificio. Padilla había denunciado que estos mensajes estaban dirigidos en su contra. El fiscal indicó que fue el 9 de mayo, un día después del movimiento de la cámara, quien los agentes de la fiscalía documentaron las pintadas. Pero no es determinante, ni con esto se pretende criminalizar ni culpar a nadie, aseveró entonces. El funcionario no especificó si está determinado pericialmente que la fecha en el video es auténtica. La cámara fue instalada por Sergio Ismael y los videos fueron proporcionados por su familia. Después del 28 de junio, otros 2 videos de la misma cámara muestran que una persona, presuntamente Padilla, enciende un objeto y lo arroja a la puerta de su vecino. Todo esto da muestra del conflicto que había entre los dos, pero la fiscalía no ha podido deslindar responsabilidades. Sergio Ismael fue detenido y acusado por los delitos de lesiones y amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas por la denuncia del 6 de mayo hecha por Padilla, pero no por la muerte de la mujer. El otro punto de la investigación es el ocurrido el día del ataque a Padilla, el 16 de julio. En esa fecha, la mujer compró 2 botellas de alcohol en una farmacia, así como un encendedor en una licorería, según muestran los videos de videovigilancia y testimonios de los comerciantes. El fiscal Méndez expuso que ese mismo día fueron halladas las botellas y el encendedor en el parque junto a las pertenencias de Padilla. En ese mismo lugar ocurrió el incidente que causó la muerte de la mujer 3 días después. En el levantamiento de indicios se logró determinar que una de las botellas de alcohol en la escena es una de las que fueron vendidas a Luz Raquel. También se mostró una imagen del encendedor que adquirió la mujer junto a ella. El fiscal señaló que varias personas que intentaron auxiliar a la mujer antes de la llegada de los servicios de emergencia declararon que la mujer pedía ayuda y refería que se había quemado. Un paramédico que atendió primero a Padilla dijo en un interrogatorio con la fiscalía que lo primero que le refiere Luz Raquel cuando él la aborda es que se quemó, según el fiscal. Al ser cuestionado por los periodistas si eso apunta a un ataque autoinfligido, el fiscal Méndez se negó a catalogarlo así y dijo que solo estaba presentando información general. Aseguró que tampoco hay evidencias hasta ahora de que quienes se acercaron a ella cuando se quemaba hayan participado como agresores, como han señalado algunas versiones de la prensa. Tampoco hay evidencia de que Sergio Ismael estuviera en el parque, porque hasta el momento de la investigación y de lo que llevan en recolección no lo tienen posicionado en el lugar en el que sufrió la posible agresión Luz Raquel, dijo el fiscal. Sin embargo, para afirmar esto último, se refirió a las entrevistas de los padres del detenido y al mismo testimonio de Sergio Ismael. No aportó más detalle de cómo determinó que el hombre no estaba allí. Ante todo esto, el fiscal aseguró que la carpeta de investigación sigue abierta, que quede claro que no está siendo una conclusión de la investigación, lo puntualizó. En mi opinión como psicóloga,
Luz Raquel padecía el síndrome del cuidador quemado. Es ese síndrome que sufren todos los cuidadores informales, que son aquellas personas que se encargan de realizar las tareas de cuidado de las personas que no son capaces de realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria. Estas personas en su mayoría son familiares de la persona dependiente, especialmente las mujeres. Se caracterizan por no tener una forma específica en dicho ámbito, no reciben remuneración económica por el trabajo realizado y no tienen un horario estipulado dedicado la mayor parte de su tiempo a la tarea del cuidado. Entre las personas que asumen ese cuidado, muchas veces aparece una serie de síntomas que dan lugar al síndrome del cuidador quemado. Este síndrome se caracteriza por la presencia de estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración, apatía, pérdida de peso, cefalea o abuso de sustancias nocivas para la vida, entre otras cosas. Estas personas tienen sufrimiento por su culpa, dejan de lado sus actividades de ocio y diversión, así como a sus amigos para dedicarse plenamente a la tarea del cuidado. Manifiestan también tristeza y tensión ambiental, son incapaces de relajarse y pueden presentar un aislamiento social y sentimiento de soledad. A pesar que la mujer llevaba a su hijo a pasear en muchos lugares y eran publicados por ella, la mujer se sentía sola. Tal vez no lo expresó, eso no lo sé, pero lo que se entiende es que no se sentía comprendida y su falta de asertividad en las relaciones con sus vecinos le imposibilitaban expresar lo incomprendida que se sentía. Cuando no pasamos por una situación como esta es difícil de entender y tal vez eso le pasó a su vecino. No digo con esto que él tenga algo que ver con su muerte, sino que más bien lo que pasó es lo que se ve en todas partes, la falta de tolerancia, la incapacidad de las personas para reconocer y buscar ayuda. Lo más probable es que Luz estaba con una depresión enmascarada con enojo, irritabilidad, sentimientos de soledad y abandono. Hasta aquí llegó esta historia. Este caso todavía continúa abierto y esperamos que se lleguen a las conclusiones justas, tanto para Luz Raquel como para otras personas que están vinculadas en el proceso. Les agradezco por sus comentarios respetuosos y recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis Historias Reales.